en Santa Ana del Río, un rincón escondido entre montañas de Oaxaca. La vida era tan dura como la tierra seca que se agrietaba bajo el sol. Ezequiel salía cada mañana con los hombros caídos, sabiendo que antes del canto del gallo, ya lo esperaba el juicio de don Laureano, su suegro. «¿Cuándo piensas hacerte hombre, Ezequiel?», preguntó el suegro mientras lo señalaba con desdén, parado en el umbral con la camisa abierta y el machete colgado de la cintura. Ezequiel tragó saliva pero no dijo nada. Daniela, con los ojos ya cansados de tantas peleas, trató de intervenir. «Déjalo en paz, papá», pidió con voz baja, pero sin convicción. Don Laureano soltó un resoplido y se fue renegando entre dientes. Miguel, el hijo pequeño de ambos, los miraba desde la puerta, abrazado a su muñeco de trapo. Ya ni necesitaba oír las palabras. Con solo sentir el tono, rompía en llanto. «Ya no sé qué hacer contigo», confesó Daniela una noche, con los ojos rojos por tanto llorar, sin atreverse a sostenerle la mirada. Ezequiel se quedó sentado en la cama de petate, sintiendo cómo el mundo se le hacía más pequeño. Afuera, los perros ladraban y el viento arrastraba el polvo del camino. El pueblo era tan chico que hasta los murmullos dolían. «No quiero que mi papá siga tratándote así», comentó Daniela una tarde, mientras remendaba la ropa de Miguel, el hijo pequeño. Su voz sonaba como una promesa que no podía cumplir. Pero don Laureano no se detenía. Al contrario, parecía disfrutar cada oportunidad para hundirlo más. «Mi hija no merece esta vida», exclamó con rabia contenida al pasar junto a él, como si fuera una peste. Y así se acumulaban las palabras no dichas, el orgullo herido, la pobreza que escarbaba como alimaña entre las paredes de adobe. Una tarde, después de otra discusión donde ni los gritos lograron romper el silencio entre ellos, Daniela se acercó sin mirarlo. «Quizá necesitas irte a buscar trabajo en otro pueblo», dijo con dolor, como si cada sílaba le arrancara un pedazo de alma. Y esa frase, tan simple y tan dura, fue como una puerta abriéndose al vacío. Ezequiel no supo qué responder, pero supo que algo había cambiado para siempre. El amanecer apenas clareaba cuando Ezequiel tomó la vereda polvosa hacia el rancho El Mezquite, donde por fin encontró trabajo. Atrás quedaban los reproches, los llantos y la mirada triste de Daniela. Ezequiel no sabía si lo que sentía era alivio o simplemente miedo disfrazado. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin escuchar la voz de don Laureano mordiéndole la nuca. Cuando llegó, el capataz lo miró de pies a cabeza sin decir palabra. Luego, con voz áspera, soltó: «Aquí se trabaja sin lloriqueos, ¿me entendiste?», comentó mientras acomodaba su sombrero y le lanzaba un cigarro apagado. Ezequiel asintió. No era hombre de muchas palabras, solo quería empezar, cansarse, dormir. En la cocina conoció a Carmina, una mujer morena, delgada, con manos de fuego y ojos que no esquivaban. Ella le sonrió con un gesto sencillo, casi imperceptible. «Si quieres café, aquí siempre hay», comentó mientras removía la olla caliente sobre las brasas. Ezequiel parpadeó, sorprendido por esa dulzura sin condición. Hacía años que no escuchaba una voz sin juicio, sin que le recordaran lo que no era. Esa noche, mientras intentaba descansar en un catre viejo, el celular vibró. Era Daniela. «Miguel te buscó todo el día. Te mandé mensaje. ¿Por qué no regresaste?», preguntó con la voz temblorosa, como si hablara desde un abismo. «Estoy ocupado, Daniela. Luego hablamos», dijo él, casi automático, sin pensar en el eco que sus palabras tendrían en el corazón de ella, ni en los ojos tristes de su hijo pequeño. El silencio no duró mucho. Don Laureano tomó el teléfono y lanzó su amenaza disfrazada de advertencia. «No hagas sufrir más a mi hija, Ezequiel», comentó con rabia contenida. Después colgó sin esperar respuesta. Carmina, que escuchó desde la cocina, lo miró desde la penumbra. «No dejes que te traten así, tú vales más», murmuró con sinceridad, dejando una taza de café junto al catre.
Pero el calor del café no le calmó el alma. Esa noche, mientras cerraba los ojos, un ardor subió desde su pecho hasta la garganta, como si algo dentro de él empezara a quemarse lento. No quiso darle importancia. Pensó que era el cansancio, la comida, el cambio. Sin embargo, esa primera noche lejos de Santa Ana del Río, comprendió que la distancia no cura todo. A veces, solo abre puertas hacia cosas que uno no está listo para enfrentar. Las primeras noches en el cuartito del rancho fueron una mezcla de cansancio y un silencio tan espeso que parecía colarse por la piel. Ezequiel sentía que, aún dormido, alguien lo observaba desde las esquinas más oscuras. El rancho, tan amplio de día, se convertía en un sitio apretado y vigilante cuando caía la noche. Una mañana, mientras limpiaba unos costales, un vaquero viejo lo miró con el ceño apretado. «Desde que llegaste, las noches se sienten más pesadas», comentó mientras frotaba la hebilla de su cinto, como si el metal pudiera protegerlo de algo. Ezequiel intentó tomarlo a broma, pero la verdad es que no estaba durmiendo bien. Algo se arrastraba en su mente como una advertencia muda. La noche siguiente, cuando se levantó por agua, el corredor estaba oscuro, iluminado apenas por la luna que se colaba entre las vigas. Fue entonces cuando la vio, una figura femenina, quieta, parada junto al adobe, tan inmóvil que parecía parte de la pared. «¿Quién eres?», preguntó Ezequiel con la voz temblando y el corazón golpeando como contra una puerta cerrada. La silueta no respondió. Simplemente se desvaneció cuando él parpadeó, dejando un aire helado que se le metió hasta los huesos. No quiso acercarse, no quiso pensar. En la mañana, mientras Carmina calentaba la olla, él decidió contárselo. «Anoche vi a una mujer en el corredor», comentó con la mirada perdida en el piso. Carmina se puso pálida de inmediato. «No me digas eso, Ezequiel. Aquí sí se aparece la gente», murmuró con miedo real, como si conociera historias que prefería no repetir. Ese comentario le pesó todo el día, y al caer la noche, el silencio volvió a apretarse en su pecho. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos suaves acercándose, pasos descalzos que golpeaban apenas la tierra afuera del cuartito. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. «¿Quién anda ahí?», gritó Ezequiel con desesperación, sin atreverse a levantarse. No hubo respuesta, solo un murmullo femenino que recorrió la habitación como un soplo helado. «Ezequiel», susurró la voz tan cerca que él sintió el aliento frío detrás de su nuca. El amanecer llegó sin que lograra dormir. Apenas tomó el teléfono cuando vio la llamada de Daniela. «Siento que algo te está siguiendo. Por favor, dime qué pasa», suplicó ella con angustia. Ezequiel mintió diciendo que estaba bien, pero entonces don Laureano tomó el teléfono. «La traición siempre deja sombra», comentó con dureza, y esas palabras se quedaron flotando, pesadas como la presencia que ahora lo acompañaba en cada rincón del rancho. La traición siempre deja sombra. Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Ezequiel, como una campana lejana. No pudo dormir. Cerraba los ojos y sentía la voz de la mujer detrás de la nuca, el susurro helado colándosele en la piel, como si lo estuvieran marcando desde dentro. Al amanecer, su cuerpo ya no respondía igual. Los dolores comenzaron como pequeñas punzadas en la garganta, un ardor que no bajaba ni con agua ni con descanso. Al poco rato, sentía como si algo lo arañara desde el pecho, como si cada respiro viniera con cuchillas invisibles. Carmina lo vio doblarse sobre la mesa mientras intentaba desayunar. «¿Qué te pasa? Te estás poniendo bien mal», comentó con la preocupación marcada en el rostro mientras dejaba la olla de frijoles a un lado. «No más es gripe, Carmina. Se me va a quitar», dijo Ezequiel con un hilo de voz, aunque ni él mismo se lo creía. Intentó seguir trabajando, pero el cuerpo no le respondía. En el corral, al levantar un costal de maíz,
Un dolor agudo lo tumbó de rodillas. ¡Ay, Dios! Algo me rasguñó por dentro, dijo con desesperación, apretándose la garganta mientras el mundo giraba a su alrededor. El capataz, que lo observaba desde la sombra del cobertizo, escupió al suelo y soltó. «Si no puedes con el trabajo, mejor vete», comentó sin una pizca de compasión, dándole la espalda. Esa noche, el rancho parecía más callado que nunca. Ezequiel salió al granero buscando aire, y ahí la vio de nuevo. La figura femenina sentada entre los fardos, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara cada uno de sus movimientos. «¿Qué quieres de mí?», susurró él, temblando, sintiendo un escalofrío que lo dejó sin voz. Carmina, al escuchar un grito ahogado, corrió con una lámpara de petróleo en la mano. «No me asustes, pensé que te había pasado algo grave», exclamó agitada al encontrarlo temblando junto a los sacos. Ezequiel no respondió, solo bajó la cabeza y regresó al cuartito, donde el silencio ya no le pertenecía. Al revisar su celular antes de dormir, encontró un mensaje de don Laureano. «Las deudas se pagan», decía, seco y cortante, como si supiera algo más. La tos seca le llegó de golpe, dejándole un sabor metálico en la lengua, como si la sangre ya quisiera salir. Cada día se sentía más débil, más solo, más perseguido. Y esa noche, por primera vez, aceptó en lo más hondo que algo oscuro estaba siguiéndolo. Algo que no venía del mundo de los vivos. Desde que aceptó que algo lo seguía, Ezequiel ya no salía del cuarto después del atardecer. La figura no necesitaba esconderse. Se sentía en la forma en que crujía la madera cuando él respiraba, en el silbido que pasaba por debajo de la puerta, aunque no hubiera viento. Una noche, al intentar dormir, sintió que alguien se sentaba al borde del catre. No abrió los ojos. No hizo falta. El peso era real, el aire cambió. Un susurro apenas rozó su oído. «No me olvides». Ezequiel se levantó de golpe, bañado en sudor, tropezando con la silla. En la mañana, Carmina lo encontró agitado, con la voz rasposa. «Ya no estás bien, Ezequiel. Esto se te metió hasta los huesos», dijo mientras le pasaba un té con ruda. Al salir a barrer el patio, encontró un círculo hecho con ceniza, justo frente a la puerta del cuarto. En el centro, un trozo de tela quemada y un cabello largo, negro, amarrado. «Esto lo pusieron para amarrarte el alma», dijo Carmina persignándose. Ezequiel, sin saber a quién acudir, llamó a Daniela. Ella contestó entre susurros. «Mi papá no quiere que hable contigo. Dice que tú ya no eres el mismo», murmuró con miedo. Ezequiel alcanzó a escuchar la voz de don Laureano de fondo. «Dile que se prepare. Eso que carga se va a cobrar lo suyo», dijo sin levantar la voz, pero con un tono que calaba hondo. Esa tarde, mientras comía solo en la sombra del mezquite, sintió un ardor subirle por el estómago. De pronto, tosió con fuerza y escupió algo espeso, oscuro. Era como barro mezclado con sangre. «¿Qué es esto?», susurró, mirándose las manos temblorosas. Carmina apareció al instante, con el rostro desencajado. «Te están chupando la vida, Ezequiel. ¿No ves que esa mujer no quiere dejarte ir?», murmuró con los ojos llenos de terror. Y en ese momento, lo entendió. Ya no era que lo seguía, era que vivía con él. Ezequiel ya no podía sostenerse en pie sin que las rodillas le temblaran. Caminaba como si el alma le colgara del cuerpo. El capataz, que nunca tuvo paciencia para flaquezas, lo miró con fastidio y soltó su juicio sin pestañear. «Así no sirves ni para espantar gallinas. Mejor vete», sentenció mientras le lanzaba el sombrero al suelo, sin darle oportunidad de replicar. Carmina corrió tras él, con un rebozo mal amarrado y los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que te mueras en el camino». «Cuídate, por favor», murmuró con un nudo en la garganta, entregándole una bolsa con pan y frijoles envueltos en periódico.
El camino de regreso a Santa Ana del Río se sintió más largo que nunca. Cada paso era como arrastrar cadenas invisibles, y el frío le mordía los huesos, aunque el sol estuviera arriba. Cuando finalmente llegó, Daniela abrió la puerta sobresaltada. «Ezequiel, ¿qué te pasó? Estás bien mal», dijo al verlo tan acabado, con la piel pegada al rostro y los ojos hundidos como pozos. Don Laureano lo observó desde el fondo de la sala, cruzado de brazos, con el rostro endurecido. «Ya era hora de que te alcanzara lo que sembraste», comentó con una frialdad que heló el ambiente, como si lo hubiera estado esperando. Esa noche, mientras intentaban que Ezequiel descansara, la figura femenina apareció en la puerta de la casa. Estaba inmóvil, como si echara raíces en la tierra. Su sombra se alargaba hasta el umbral, y la temperatura bajó de golpe. Miguel, el hijo pequeño, rompió en llanto al verla. «Papá, no te acerques, hay alguien atrás de ti», dijo temblando de miedo puro, con la voz apenas saliéndole del pecho. Daniela, desesperada, gritó: «¿Qué trajiste contigo? Dime qué es eso», buscando respuestas que él no tenía ni quería aceptar. Ezequiel intentó comer algo, pero vomitó de inmediato. Era como si el cuerpo rechazara todo lo que tocaba, como si estuviera poseído por algo ajeno a su sangre. Y en ese instante, Ezequiel comprendió que el mal no se había quedado en el rancho. Lo había seguido, paso a paso, hasta donde más dolía, su propio hogar. Después de una noche en vela, con la casa convertida en hielo y Miguel sin soltarle la mano, Ezequiel entendió que tenía que buscar ayuda. El mal ya no se escondía, estaba ahí, plantado en el umbral, respirando con él. Sin saber a quién acudir, caminó hasta el Cerro Chico, donde vivía doña Basilia, la curandera del pueblo. Al abrirle la puerta, la mujer lo miró de arriba abajo y se persignó de inmediato. «Ay, hijo, lo que traes encima no es cosa ligera», comentó mientras lo hacía pasar, sin quitarle la vista de encima. Él se sentó sin fuerzas, con la piel pegada al hueso y los ojos encendidos por el miedo. «Dígame quién me hizo esto. Siento que me estoy muriendo», murmuró desesperado, agarrándose el pecho como si algo se le moviera por dentro. Doña Basilia comenzó a preparar sus ramos de pirul, ruda y albahaca. Pasó las ramas sobre su cuerpo, murmurando oraciones en voz baja que parecían mover el aire. Las velas se inclinaron sin que nadie las tocara. «Este mal te lo mandaron desde tu propia familia política, con mucho coraje y dolor», sentenció con voz grave, como si le costara decirlo. Daniela, que había seguido a escondidas a Ezequiel, escuchó desde la puerta. Entró pálida, con las manos temblando. «Mi papá ha estado tan raro. No quería creerlo», murmuró entre lágrimas, cubriéndose el rostro. Ezequiel sintió el estómago apretarse. Esa misma tarde enfrentó a don Laureano en el patio de la casa. Lo encontró podando una rama, como si nada pasara. «¿Fuiste tú? ¿Me hiciste esto?», preguntó con rabia contenida. El viejo lo miró con desprecio. «Mi hija lloró por tu culpa. Yo nomás hice justicia», dijo con voz firme, como si fuera lo más natural del mundo. «¡Me estás matando, Laureano!», gritó Ezequiel, con los ojos rojos de ira y miedo. Pero don Laureano se dio media vuelta y se metió a la casa, sin mirar atrás. Otro día, Ezequiel volvió con doña Basilia, como habían quedado. La curandera ya lo esperaba. En cuanto lo vio, encendió el copal, sacó un huevo negro y puso una cruz de palma frente al altar. «La mujer que te sigue es un envío. Representa abandono y vergüenza», explicó mientras agitaba el humo con un abanico viejo. Con el rostro serio añadió: «Necesitamos romper esto hoy mismo, antes de que te jale pa'l cerro. Si no lo hacemos ahora, ya no vuelves». Ezequiel asintió, sin más palabras. Ya no tenía miedo. Solo quería recuperar el aliento y que esa sombra lo soltara. Y así, bajo el canto de los gallos y el temblor de las velas,
comenzó el ritual que decidiría su destino. Esa misma noche, cuando la luna apenas se asomaba detrás de las nubes, doña Basilia llevó a Ezequiel al cerro. El viento silbaba entre los árboles con fuerza, como si arrastrara voces antiguas, lamentos de otras almas que ya habían pasado por ahí. «Aquí es», dijo la curandera mientras colocaba sus bultos en el suelo. Con mano firme, trazó un círculo de ceniza alrededor de Ezequiel. «No te muevas de aquí, pase lo que pase», ordenó con una seriedad que le apretó el corazón. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Ezequiel tragó saliva. El frío no era del viento, era de adentro. Le temblaban las piernas y el alma. «¿De verdad va a venir esa mujer?», preguntó con la garganta apretada sin poder mirar a ningún lado. «¿Ya viene?» «La siento», respondió Basilia mientras encendía velas negras una por una y murmuraba palabras antiguas que no sonaban a este mundo. De pronto, el ambiente cambió. El aire se volvió denso. La figura femenina apareció entre los árboles, a unos metros del círculo. No caminó, solo estaba ahí, de pie, con el cabello suelto y el rostro cubierto por sombras. No se movía, no respiraba. Parecía hecha de puro dolor. «Ezequiel», susurró, y esa voz hueca le retumbó directo en el pecho. «No la mires, no le abras el alma», gritó doña Basilia mientras comenzaba sus rezos más fuertes, agitando las ramas con fuerza. Un ardor brutal subió por la garganta de Ezequiel. Cayó de rodillas dentro del círculo, retorciéndose. «¡Me quema! ¡Algo se mueve adentro!», gritó con desesperación, llevándose las manos al estómago. «¡Sácalo! ¡Escúpelo ya!», ordenó Basilia con urgencia, rociándolo con aguardiente y humo de copal. Entonces, Ezequiel vomitó una masa negra y espesa con olor a hierro viejo. La cosa cayó al suelo como si tuviera vida propia, latiendo, respirando. La figura femenina lanzó un grito agudo, un chillido que partió el aire en dos. Luego, sin más, se desvaneció como humo en la oscuridad. Ezequiel cayó de lado, temblando, empapado en sudor. Basilia se acercó despacio. Le puso la mano en el pecho y murmuró: «El envío se rompió. Pero tu alma va a tardar en acomodarse otra vez, y ahí, entre la tierra fría del cerro y los restos del ritual, Ezequiel supo que había vuelto del borde». Al amanecer, Ezequiel abrió los ojos por primera vez sin sentir el peso helado en el pecho. El aire entraba limpio, aunque su cuerpo seguía débil, como si hubiera peleado contra algo que no pertenecía a este mundo. Daniela lo abrazó apenas lo vio. «Pensé que ya no ibas a regresar. Pensé que te perdería para siempre», dijo con el rostro lleno de miedo y las manos temblorosas. Doña Basilia recogía sus ramos y apagaba las velas. «El mal se rompió, hijo, pero las heridas del alma no sanan tan rápido», comentó en voz baja, como quien habla después de un entierro. Ezequiel asintió. Todavía le dolía la garganta. Todavía sentía los ecos de aquella voz siguiéndolo. Ese mismo día, con el sol a la mitad del cielo, fue a buscar a don Laureano. Lo encontró en el corral, dándole de comer a los gallos como si nada hubiera pasado. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó con la voz ronca, la mirada firme. El viejo no se defendió. No negó nada. Solo lo miró y dijo: «Hice lo necesario para que sintieras lo que mi hija sintió», con una frialdad que dolía más que cualquier brujería. «¡No tenías derecho, Laureano!», gritó Ezequiel, apretando los puños. Pero el viejo apenas levantó los hombros. «La vergüenza también se paga, muchacho», respondió antes de darse media vuelta sin remordimiento. Daniela, que había escuchado todo desde la puerta, se acercó despacio. Tenía los ojos enrojecidos. «No puedo seguir contigo. Todo esto nos rompió por dentro», murmuró, apenas tocándole la mano. Ezequiel no dijo nada. Asintió, porque también lo sabía. Algo se había roto.
Y no era cosa de curanderas ni de rezos. Esa noche, al recostarse en el catre, Ezequiel sintió la cama ligera por primera vez en semanas. No había voces, ni sombras, ni pasos, pero sabía la verdad. El daño se había ido, sí, pero no se olvida lo que una vez te tocó el alma. Con el tiempo, Ezequiel se fue a vivir con sus padres, en la casa vieja donde creció. Caminaba despacio por el campo, arrastrando los pies como si el alma le pesara más que el cuerpo. Era un hombre joven con mirada de viejo, de esos que vieron demasiado y se quedaron callados. Su madre lo miraba desde el umbral con un delantal en la mano. ¿Ya te sientes mejor, hijo?, preguntó con una esperanza temblorosa, como si no quisiera forzar la respuesta. Un poco, pero sigo cansado, respondía él, sin levantar mucho la mirada, como si el suelo le ofreciera más consuelo que el cielo. A veces, Miguel lo visitaba. El niño corría hasta sus brazos, lo abrazaba fuerte y preguntaba con su voz inocente: «Papá, ¿ya no te sigue la señora?». Ezequiel lo miraba y le sonreía, pero era una sonrisa triste. «Ya no está aquí, mijito», decía mientras le acariciaba el cabello, aunque por dentro sentía rasguños leves, como si el recuerdo arañara desde dentro. Doña Basilia fue a verlo una tarde, le llevó una infusión de manzanilla con ruda y, al entregársela, le dijo en voz baja: «Los males fuertes dejan sombra. Cuida tu espíritu, Ezequiel», murmuró con seriedad. En el rancho El Mezquite, los vaqueros contaban cosas. Decían que en las madrugadas se escuchaban pasos de mujer cerca del cuartito donde Ezequiel dormía. Otros juraban ver una silueta parada junto al granero. La mujer todavía ronda, decían al encender sus cigarros con manos temblorosas. Daniela trató de rehacer su vida, pero se le notaba en los ojos que no había olvido. A veces lloraba sin darse cuenta al ver una prenda vieja de Ezequiel, o al escuchar a Miguel hablar de la señora. Don Laureano nunca pidió perdón, solo evitaba cruzar palabra con él. Cuando se encontraban en la calle, bajaba la vista o cambiaba de banqueta, y al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de rojo, Ezequiel solía sentarse en una piedra y mirar hacia el cerro. No la veía, no había figura ni sombra, pero en lo más hondo, sabía que algo allá lo recordaba. Un lazo invisible, un hilo oscuro que nunca terminó de romperse del todo, y aprendió a vivir con eso. El sol rajaba la tierra desde hacía meses. Ni una gota de agua, ni un suspiro del cielo. Las hojas secas crujían como huesos viejos bajo los guaraches de los pocos que aún caminaban las veredas de ese pueblo, escondido entre cerros secos de Oaxaca. La milpa no alcanzó a dar ni para tortillas. Las vacas se desplomaban como costales vacíos. Los perros rascaban la tierra buscando lombrices, y los niños lloraban con la garganta seca, sin lágrimas, sin fuerza. El padre Hilario seguía dando misa cada domingo, pero ya ni la campana sonaba como antes. Su voz temblaba y sus ojos parecían pedir perdón por tanto silencio de Dios. Una tarde, bajó del cerro don Nicasio, el curandero viejo que vivía entre las piedras y el polvo, rodeado de hierbas, velas y un gallo negro que lo seguía a todos lados. Tenía los ojos rojos como tizne y la mirada dura de quien ya vio demasiado. Se plantó frente a la capilla y habló sin titubeo, como si trajera el mandato de lo alto. «Dios me habló anoche», dijo don Nicasio con voz seca como la tierra. «Me eligió como su siervo. Me pidió que salve este pueblo y lo guíe al reino de Dios, antes que el fuego lo trague». «Ese viejo está loco», murmuró don Eustacio desde la sombra del mezquite. Pero otros se persignaron en silencio, con las manos temblando. El aire se puso espeso, cargado de algo que nadie podía nombrar. Durante el rosario, Petra, la viuda de ceño firme y manos callosas, soltó el rosario, echó espuma por la boca
y cayó al suelo como si algo la jalara desde dentro. «Me habló mientras dormía. Dice que cuide del pueblo», gritó don Nicasio entre lágrimas. Se acercó a Petra, la mujer temblorosa, le puso una mano en la frente y cerró los ojos como si escuchara una voz que venía del viento. «Ella es la señal», declaró con firmeza. El murmullo creció como tormenta en pecho ajeno. Esa noche nadie cerró los ojos. En la vereda blanca que cruza el pueblo, el aire olía a miedo, a fuego cercano, a algo que venía bajando del monte, lento, pero seguro. Desde que cantó el gallo, don Nicasio ya estaba en la plaza, parado junto a la fuente seca, con los brazos levantados y la voz firme. Decía que el castigo se acercaba, que Dios le hablaba claro, que había que dejar la carne, el deseo, lo sucio del mundo si querían cruzar al reino de Dios. Repetía que solo los limpios entrarían. Los vecinos lo miraban sin parpadear, con el alma temblando y las manos sudando frío. Antes curaba con ruda y copal. Ahora habla como si fuera santo, comentó Aurora desde su banquito mientras tejía con hilos viejos. Algunos se arrodillaban, otros bajaban la cabeza. La plaza ya no era lugar de descanso, sino de juicio. El viento traía olor a humo aunque no había fuego, y los pájaros no cantaban. Petra, desde que cayó en la iglesia, ya no probaba bocado. Se le iban los días en un rincón, murmurando oraciones que nadie le enseñó. Soñaba con sombras que le tocaban la panza, como si buscaran algo dentro de ella. Cuando cierro los ojos, alguien me respira cerca, susurró con la voz ida. «El enemigo ya te marcó», dijo don Nicasio sin dudar, mientras le echaba agua de albahaca en la frente. El padre Hilario, con el alma revuelta, bajó desde la sacristía hasta la plaza. Su sotana estaba polvosa y el rostro, más viejo que el domingo anterior. «Estás confundiendo a la gente», reclamó el padre con voz firme, aunque sin rabia. «Usted repite libros. Yo escucho la voz», contestó el curandero, sin moverse ni un paso. «¿Qué voz?», preguntó el padre con los ojos clavados en él. «La voz del Altísimo», respondió don Nicasio con firmeza, como quien jura sobre huesos sagrados. La gente miró al padre, luego al curandero. Nadie habló. Nadie respiró fuerte. Algo se rompió en el aire, como si la fe del pueblo se partiera como tortilla vieja olvidada en el comal. Esa noche, la luna se escondió tras las nubes, y los grillos dejaron de cantar. Don Nicasio ya tenía su gente. Personas que antes apenas lo saludaban, ahora le besaban la mano y le llevaban ofrendas. Decían que sus ojos ya no eran de hombre, que traían fuego dentro. Para muchos, él ya era el profeta enviado desde los cielos. Lo seguían con devoción, sin preguntar nada, como quien teme equivocarse frente a lo sagrado. «Esta tierra está maldita», dijo Nicasio una mañana mientras miraba al cerro. «Hay que limpiar el alma y quemar lo que huele a pecado». Esa misma tarde, ordenó tapar los espejos con trapos negros, enterrar radios junto al pozo viejo, quemar retratos de los abuelos y dejar los cultivos a merced del polvo. Repetía que el mundo viejo olía a azufre, que todo lo que recordara el pasado era una trampa. Solo los obedientes verían el reino, decía, y los que le creían obedecían en silencio, como si sus palabras vinieran del cielo mismo. Petra ya no salía de su jacal. Gritaba dormida, sudaba frío, hablaba sola con la mirada ida. Se le veía por la ventana, sentada en la esquina, abrazando una cobija como si fuera su hijo. «Hay alguien parado atrás de mí cuando cierro los ojos», lloraba con voz entrecortada. «Dios te eligió como puente. Tu carne abrirá el camino», dijo Nicasio con voz baja, casi como un susurro que pesaba más que un grito. Aurora, la que vendía atoles en las fiestas, ayunaba con sus hijos. Se les notaban las costillas, pero no se quejaban. «Prefiero morir limpia que vivir sucia», decía mientras repartía agua de hoja santa. El padre Hilario seguía predicando desde el altar,
pero ya no había fieles, solo bancas vacías y un eco triste que rebotaba entre los muros. «Están ciegos. ¿No lo ven?», gritaba al altar, con el rostro cubierto de sudor. Las casas empezaron a marcarse con cruces blancas en las puertas, pintadas con cal o con ceniza. Nadie supo quién lo ordenó primero, pero todos lo hicieron, como si esas marcas los protegieran de algo que ya caminaba entre ellos. El miedo se volvió costumbre, el silencio, una regla. Y don Nicasio, la única voz que aún se escuchaba en el pueblo. Don Nicasio condujo a su gente por una vereda que subía entre espinas y piedras, arriba del pueblo. Decía que ahí, más cerca del cielo, la voz se escuchaba sin ruido. En la cima del cerro, levantaron un campamento con sábanas viejas, plásticos rotos y ramas secas. Cada quien armó su jacal como pudo, con lo que traía. Era un lugar donde creían que estarían limpios y puros, lejos del pecado que se arrastraba abajo. «Aquí no entra la suciedad del mundo», dijo Nicasio mientras clavaba un palo con una cruz de espinas. Prohibió tocarse sin propósito santo. Rezaban tapados con mantas, y nadie podía dormir acompañado en la misma choza. La carne debía estar sola, lejos del deseo, como sacrificio. A Petra la separaron del resto. La metieron en una cabaña de ramas gruesas, amarrada con mecapales por dentro. «Ella trae algo adentro, algo que arde», explicó Nicasio sin levantar la voz. «Se le notan los ojos raros», comentó Eulalio desde su hamaca, mientras mascaba raíz amarga. Cada tarde hacían rituales con agua de río, ceniza de copal y ramas de pirul. Los rociaban en la frente, en los tobillos, en la lengua. Decían que limpiaban los pensamientos. Petra apenas hablaba, solo murmuraba cosas que no tenían forma y lloraba sin mover la cara. A veces decía que la voz le gritaba desde dentro, que no era digna, que algo la iba a quemar. «Tu dolor es la llave del reino de Dios», declaró Nicasio frente a todos. Y nadie discutía, nadie dudaba, solo bajaban la cabeza. El padre Hilario intentó subir una tarde, con la sotana polvorienta y una Biblia contra el pecho. Gritó su nombre, pidió hablar con los fieles, pero le respondieron con piedras. Una le pegó en la ceja y le sacó sangre. «El diablo se disfraza de profeta», dijo al bajar con la voz rota y la cara roja. Ya no era un solo pueblo, eran dos, uno arriba, otro abajo, uno esperando al reino, el otro aguantando el infierno. Petra se fue secando como flor sin agua. No comía, no hablaba, no caminaba más que a empujones. Su cuerpo temblaba como hoja atrapada en viento malo. En las noches gritaba dormida y en el día miraba al vacío. Una madrugada, entre alaridos, logró empujar la puerta del jacal y salió corriendo descalza, con el cabello suelto y los ojos en blanco. Gritaba como si la carne le ardiera por dentro. Me despierta gritando. Me dice que todos me van a mirar sangrar. Lloró a Aurora mientras se aferraba a su falda. Don Nicasio reunió a todos en el claro del campamento. Levantó la voz como trueno, y su rostro parecía otro, endurecido por el fuego de la fe. «Ella trae algo en el vientre que no es de Dios», dijo con rabia contenida. Había metido en la cabeza de su gente que Petra estaba poseída, que el demonio había entrado en su cuerpo por la carne y que ahora la usaba como nido. Decía que no era pura, que estaba marcada, que su vientre traía la ruina o la salvación, pero no la paz. «Es solo una mujer enferma», gritó Aurora con los ojos llenos de lágrimas. «¡Es la elegida! ¡Ella es la puerta al reino!», contestó Nicasio con furia, señalándola como si fuera un animal sagrado. 4 hombres la sujetaron entre rezos y letanías. La amarraron de pies y manos con ixtle, mientras Petra gemía y murmuraba palabras sin sentido. La dejaron tendida dentro del jacal, sin luz, solo con un cuenco de agua al lado. Esa misma noche, 2 jóvenes escaparon del campamento. Bajaron al pueblo corriendo, sudando miedo, y contaron todo entre sollozos. Dijeron lo que le hacían a Petra.
que la tenían como prisionera, que Nicasio había perdido la razón. Al día siguiente, el agente municipal, con sombrero en mano y machete al cinturón, subió al cerro acompañado de 2 hombres. Vio a Petra amarrada, delgada como sombra, con la piel manchada y los labios morados. Bajó espantado, con el alma helada. «Esto es una barbaridad», dijo mientras se limpiaba el sudor. Fue a hablar con el presidente municipal, pero nadie quiso firmar nada. Nadie quiso meterse. «Que Dios los juzgue», dijeron y le cerraron la puerta. Después de la visita del agente, don Nicasio andaba con el rostro endurecido. No hablaba mucho, pero sus ojos quemaban como tizones. Se metía al jacal solo. Salía al amanecer con las manos cubiertas de tierra y la camisa empapada de sudor. Decía que pasaba las noches hablando con Dios, escuchando su voluntad como quien oye un trueno claro en el silencio. Esa mañana, cuando el sol apenas calentaba las piedras del cerro, don Nicasio se paró en medio del campamento, con los ojos encendidos y los labios tensos. Dios habló. Petra debe ser entregada. Su sangre abrirá el reino, declaró sin temblar. Algunos lloraron en silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. Era como si el miedo se hubiera vuelto parte del aire que respiraban. ¿Y si no es Dios el que le habla?, preguntó Aurora con la voz apenas saliendo. «¿Entonces quién? ¿Tú? ¿El cura que ya no escucha al cielo?», gritó Nicasio con el rostro torcido por la ira. Las mujeres se miraban entre sí, con los ojos llenos de agua. Algunos hombres bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. Pero nadie dio un paso. Ese mismo día, el padre Hilario volvió a subir al cerro. Subió despacio, rezando con cada paso, con el rosario apretado en la mano. «Si la tocan, la sangre caerá sobre ustedes», advirtió con la voz fuerte, plantado frente al jacal de Petra. «Esta es la voluntad sagrada», gritó Nicasio con el brazo alzado, y todos se apartaron como si el suelo ardiera. Petra fue sacada del jacal al atardecer. La vistieron con un rebozo blanco, limpio, como si fuera a una boda o a su entierro. La acostaron sobre hojas secas, bajo un árbol torcido que parecía doblado por el tiempo. «Mañana vendrá el reino de Dios», susurró don Nicasio mirando el cielo, pero sus ojos temblaban. Aurora se quedó despierta toda la noche. No habló con nadie. Se sentó cerca del fuego apagado, mirando las brasas que ya no daban calor. Lloraba en silencio, abrazada a sus hijos, con el alma partida. El cielo amaneció gris, sin canto de aves ni brisa. En el centro del campamento, don Nicasio ordenó formar un círculo. Todos obedecieron con la cabeza baja, como si el aire los aplastara. Petra estaba en medio, amarrada con ixtle, tendida sobre hojas secas. Temblaba como si el frío le saliera del alma. «No quiero morir. No así, no sola», dijo Petra con la voz entrecortada. «Dios ya decidió», gritó don Nicasio mientras levantaba los brazos. «Él habló esta noche. Petra debe ser entregada». Los murmullos recorrieron el círculo. Algunos lloraban, otros apenas respiraban. Petra empezó a forcejear. «Yo escuché otra voz», gritó Petra con los ojos enrojecidos. «Esa voz no es de Dios, es oscura, me habla de muerte». «No digas blasfemias», gritó don Nicasio con el rostro descompuesto. «Tú eres la puerta al reino». Aurora se acercó al borde del círculo con el rostro cubierto de lágrimas. «Esto no puede venir del cielo», dijo Aurora mientras bajaba la mirada. «¿Y tú quién eres para saberlo?», gritó don Nicasio. «¿Acaso tú sabes más que yo? Yo soy el elegido». Petra comenzó a rezar, apretando los puños. «Santa Virgen, Madre buena, escúchame. No me dejes en manos del mal», dijo Petra entre sollozos. «Yo solo quiero vivir. Yo no pedí esto». Don Nicasio sacó un cuchillo envuelto en trapo rojo. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una luz ajena.
Murmuraba palabras sin sentido, como si otro hablara a través de él. «¡Que se abra el reino de Dios!», gritó don Nicasio mientras alzaba el cuchillo al cielo. «¡Perdónanos, Señor!», gritó un hombre desde el fondo. «No soy digna, yo no quiero morir. ¡Sálvame, Dios mío!», gritó Petra con la voz desgarrada. Nicasio bajó el brazo con fuerza. El cuchillo se hundió en el pecho de Petra. Su grito estremeció el cerro. La sangre salpicó las hojas, la tierra, las manos de los fieles. Entonces, sin aviso, empezó a llover. Una lluvia suave, callada, como si el cielo se rompiera en lágrimas. El cielo respondió, dijo don Nicasio entre lágrimas, pero nadie sonrió, nadie se movió. 2 días después de la lluvia, el agente municipal volvió al cerro acompañado de 2 hombres armados, enviados desde la presidencia. Subieron con paso firme, machetes al cinto y ojos alerta. El viento traía olor a podredumbre, y el campamento parecía abandonado por las almas. En el centro, frente al altar ensangrentado, don Nicasio los esperaba de pie, sin moverse, con las manos cruzadas frente al pecho. Los ojos le brillaban, pero la voz ya no tenía fuerza. Ella abrió la puerta. «Ya está hecho», dijo don Nicasio, entregando las manos sin oponer resistencia. Lo amarraron con ixtle y comenzaron a bajarlo por la vereda. A cada paso, gritaba con más rabia, como si todavía hablara con algo que nadie más oía. «Yo obedecí», gritó don Nicasio con la voz rota. «Yo escuché la voz del cielo. Yo no tomé decisiones solo». Aurora y otros 3 fueron señalados por los vecinos como cómplices. Dijeron que lo ayudaron, que lo siguieron, que creyeron. Nadie los defendió. El comisario llegó en su camioneta vieja. Observó todo sin decir palabra durante varios minutos. Luego escupió al suelo y habló claro. «Ese hombre perdió la cabeza. La locura se lo tragó por dentro», dijo el comisario antes de volverse al pueblo. Los hombres de la presidencia quemaron el campamento. Uno por uno, los jacales se convirtieron en humo. Las llamas bailaban entre los plásticos y ramas, como si limpiaran la tierra con fuego. Nadie lloró. Nadie intentó salvar nada. Petra fue enterrada en el cementerio del pueblo, junto a su madre. El padre Hilario, con voz grave y manos firmes, rezó la misa bajo un cielo gris. La enterró con dignidad, entre flores blancas y tierra húmeda. Solo unas cuantas personas asistieron, en silencio, con los rostros cubiertos. No hubo cantos, pero sí respeto. Eso no fue cosa de Dios. Fue obra del diablo, murmuró el cura después del entierro, mientras miraba la cruz recién puesta. La iglesia quedó abierta, con las velas encendidas. Nadie preguntó por don Nicasio. Nadie volvió al cerro. El pueblo siguió, pero ya no era el mismo. Algo se había roto, y no tenía arreglo. Semanas después del entierro soltaron a don Nicasio. Dijeron que estaba loco de verdad, que no era criminal sino un hombre vencido por su mente. Nadie fue a buscarlo. Volvió solo, descalzo, con los pies partidos y la mirada extraviada. Subió otra vez al cerro murmurando cosas sin sentido. Hablaba con los árboles secos, acariciaba las piedras como si fueran criaturas vivas y rezaba en voz baja con palabras descompuestas. «Petra me llama desde el polvo», gritaba Nicasio con los brazos extendidos. Ella sabe que era mentira. Todo era mentira. Un día, desde lo alto del cerro, gritó con una voz desgarrada. «Yo nunca escuché a Dios. Nunca. Era otra voz. ¿El reino de Dios era mentira? ¿Fui engañado? ¿O me dejé engañar? Era el diablo». Gritaba sin parar, y después reía como loco, tirado sobre el suelo. Aurora lo miraba desde su cocina, en silencio, con los ojos húmedos. Encendía velas a escondidas y lloraba cada madrugada, mientras preparaba café. Petra no murió por gusto. Susurraba al aire con la vela entre las manos. Nicasio bajaba al pueblo por las noches.
Caminaba descalzo por la vereda blanca, arrastrando los pies. Pasaba por las casas murmurando oraciones deformadas, tocando las paredes como si buscara algo. A veces lloraba, a veces se reía solo. A veces se quedaba parado mirando las puertas cerradas. Los niños se escondían detrás de las cortinas. Las mujeres cerraban las puertas con trancas. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie quería mirarlo a los ojos. El pueblo se volvió silencio. Un silencio espeso, lleno de cosas no dichas. Quien hablaba de don Nicasio era evitado. Quien mencionaba a Petra, lloraba. En el cementerio, la tumba de Petra empezó a recibir visitas. No era su familia, eran los mismos que un día siguieron a Nicasio. Llevaban flores, encendían veladoras, se arrodillaban frente a la cruz. No hablaban, solo bajaban la cabeza. Sentían culpa, habían escuchado la voz equivocada. Sabían que no era Dios, era el diablo. Y quien intentaba olvidar, soñaba con la vereda blanca, manchada de sangre. Años después, don Nicasio seguía vivo. Caminaba por los cerros como ánima en pena, sucio, barbón, con la ropa hecha trapos y los ojos podridos de tanta noche sin dormir. Iba solo, hablando con el viento, riendo como condenado. Su voz ya no era de hombre, sonaba hueca, como si viniera de un pozo profundo. Siempre repetía lo mismo, una y otra vez. No era Dios, nunca fue Dios, era el diablo, gritaba él a los cerros, con el cuello torcido y los brazos en cruz. Unos decían que era el mismísimo diablo disfrazado, que había hecho todo aquello para tener al pueblo arrodillado, para abrirle la puerta del alma con rezos y sangre. Otros aseguraban que el castigo lo seguía como sombra, por haber matado a una mujer inocente, una mujer que tal vez solo estaba enferma y confundida. El pueblo, antes dividido por la fe, ahora compartía el silencio de la culpa. Estaban marcados. Todos. No por haber creído, sino por no haber dudado. El precio que pagaban era convivir con él, no con el profeta, sino con el error. Nicasio andaba por las calles como limosnero viejo, con la mano estirada y la mirada perdida. Pedía pan y luego lo tiraba al suelo. Rezaba y luego escupía a la tierra. Se reía con los niños y después lloraba mirando el cielo. Y en las noches de luna llena, quien se atrevía a subir a la vereda donde murió Petra, juraba haber escuchado un llanto bajito, escondido entre los matorrales. «No me maten, no me maten, por favor», decía la voz entre suspiros, como un recuerdo que se niega a morir. Nadie subía más, nadie contestaba, porque todos sabían que esa voz no era viento. Y así, el pueblo aprendió a callar. Aprendió a bajar la mirada y encender velas en silencio. Aprendió que cuando se obedece a la voz equivocada, se paga con sangre. Y la voz nunca se calla. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.